Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Llegó septiembre. Llegaron los bre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, a diciembre le llaman se fue el año. bebiembre. Se fue el año. No. Vamos ahora al noveno mes, doctor. Falta mucho todavía. Bien, nos vamos a la semana 360 y regresamos con los comentarios de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Después de 9 meses invariable, el Banco Central de la República Dominicana decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.00% a 6.75% anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 7.50% a 7.25% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados se reduce de 5.50% a 5.25% anual. El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, José Luis Polanco, anunció que el mercado de pollo está mejorando en términos de abastecimiento, con una oferta proyectada de 21.8 millones de unidades de pollo para el próximo mes de septiembre. Manifestó que, a pesar de las altas temperaturas que persisten en el país, la producción local está avanzando gradualmente para satisfacer el crecimiento de la demanda. El Ministerio de Turismo rechazó el proceder de la agencia de viajes de vacaciones en RD, que actualmente está acusada de estafa por parte de clientes que pagaron paquetes turísticos para viajar a Colombia y Perú. Ante la situación suscitada, el Ministerio de Turismo aseguró que está realizando acercamiento con Proconsumidor y la Procuraduría General de la República para que tomen acciones con todo el peso que las leyes establecen frente a esta empresa. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, notificó un caso confirmado de dengue luego de 3 semanas consecutivas sin reportar positividad. De acuerdo con el informe, durante la semana epidemiológica número 33, se registraron 36 casos sospechosos de dengue, confirmándose solo uno a través de las pruebas de laboratorio, correspondiente a un paciente con residencia en Santiago. Se han notificado 1.032 casos confirmados en lo que va de año de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y 8.974 sospechas. En el ámbito internacional, el brote de viruela símica con epicentro en la República Democrática del Congo, donde se han declarado unos 18.000 casos y al menos 629 muertes este año, puede terminar en los próximos meses si hay liderazgo de los gobiernos, señaló el viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Aunque lo que la República Democrática del Congo necesita más que nada es una solución política a la perenne inseguridad, subrayó el Ejecutivo. Por otra parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió el pasado viernes en que no reconoce la victoria electoral de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, pese a la decisión de la Corte Suprema de ese país a favor del mandatario chavista, y aclaró que tampoco avala el triunfo del abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia. Lula dijo durante una entrevista con una radio brasileña que él no cuestiona al Supremo de Venezuela, que la semana pasada convalidó la victoria de Maduro, pero explicó que, en su opinión, esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
Esta semana se definió el cuadro con respecto a la posición de la oposición política frente a la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Digo que se definió porque la Fuerza del Pueblo había declarado con mucho tiempo de antelación que está opuesta a la reforma constitucional. Su presidente, Leonel Fernández, dijo en varias ocasiones, y así también lo aprobó la Comisión Política de Fuerza del Pueblo, que es una reforma constitucional innecesaria y que incluso podía ser fruto del desconocimiento o de un interés oculto de parte de los proponentes. Bueno, entonces esta semana el PLD, su comité político, se reunió y tomó una decisión muy parecida, de rechazar la reforma de la Constitución porque entienden que es innecesaria. Dicen que hay otros aspectos que son más importantes para el país que embarcarse en una reforma constitucional, y citaba el alto costo de la vida, citaba los problemas de seguridad ciudadana, citaba el asunto de la educación, de la salud, de los mismos problemas de siempre, pero que el PLD entiende que deben ser enfrentados con toda la rigurosidad posible de parte del gobierno, en lugar de embarcarse en una reforma constitucional. Y más adelante también el PRD, que es un partido disminuido, pero que también tiene su incidencia en el país, también fijó una posición en esa dirección. Es decir, la oposición está definida con respecto a la reforma constitucional, y lo que hay que esperar a partir de ahora es que eso mismo se manifieste en el Congreso, con el voto de rechazo a la oposición política, pues ya lo están manifestando públicamente, que haya incluso hasta algunos movimientos de caso fuera del Congreso Nacional, lo que nos indica que el PRM tendrá que hacer uso de su mayoría para poder pasar esa reforma constitucional. Mire, después de analizar las reacciones, ¿verdad?, Sí. a la propuesta de reforma del Ejecutivo, llego a la conclusión de que el impacto que causa esta reforma está sectorizado. El primer impacto que yo veo desde el punto de vista de la inmediatez es el político. Sí. Porque la oposición política, sin embargo, yo lo que yo opino, esa es mi concepción como ciudadano, Claro. la importancia que tiene el aspecto de la oposición en este momento no va a bloquear ni frenar el avance de esa reforma. ¿Por qué razón? No tiene mayoría. No, exacto, porque, claro está, porque entonces resulta que donde más afecta es en el otro aspecto, es en el social y el económico. Sí. Porque entonces fíjese que algunos tratadistas han planteado de que es más fácil que pase la reforma constitucional que pase la fiscal, sí. y la laboral. Y Por eso la sometió primero el presidente. claro, Abinader. eso no es gratuito, Claro. eso No, tiene, claro. usted dice, eso se pendan, como dicen los franceses. Eso se pensó. Exacto. Entonces quiere decir que realmente la oposición, mire, es un criterio muy mío, que yo no lo estoy ni descalificando a nadie, ni denotando a nadie, pero la oposición está muy débil en estos tiempos. Primero, porque tiene un rechazo, tanto pasivo como activo. Me explico. Los resultados de las últimas elecciones demuestran eso. ¿Por qué razón? No por los resultados que obtuvieron los que ganaron, sino por la alta abstención y también por el rechazo que han tenido muchos de esos dirigentes, que todavía tienen que trillar un camino. Es como cuando uno tiene un accidente que resulta politraumatizado, que tiene que hacer un ejercicio, De recuperación. terapia, para poder volver a correr como antes, y nunca lo mismo. Yo lo veo así. Entonces, porque después que el gobierno supere eso, que yo creo que lo va a superar, quizás haga 2 o 3 arreglos con el asunto de la Constitución, pero va a haber un inconveniente con la fiscal. ¿Por qué? Porque ahí cada cual va a jalar para su lado, como dice el refrán popular. Pero, doctor, ¿está tan seguro el presidente de que va a pasar esa reforma? Porque tiene la mayoría. Sí. Y además, donde había que hacer algunos ajustes en función de las voces que se levantaron, hizo los ajustes antes de someter el proyecto. Claro. Observe que primero lo iba a mandar al Congreso el 16 de agosto y lo mandó el lunes siguiente. ¿Te comprende? Es decir, creo que el 19 o el 20 de agosto. Entonces, está tan seguro que le dijo a Miriam Germán, aguánteme mes y medio, 2 meses. Él sabe que esa reforma la va a pasar y que tiene que pasarla antes de octubre, porque en octubre tiene que tener listo el presupuesto y tiene que combinarlo con la reforma fiscal, que no será tan fácil como usted dice. Claro, entonces ahí va a venir, como dicen en el campo, dicen, ahí es que la puerca tuerce el rabo. Es un refrán muy claro, viejo. claro. Dice, bueno, pero ve acá, cuando tú comienzas a tocar los intereses de esos sectores, por ejemplo, sectores, gente que tiene siglos diríamos, en un nicho. Los va a despertar. Óigame. Es como despertar un dragón. Va a sacar las garras. Sí. Porque entonces, por ejemplo, en el plano de la laboral. Pero tiene que hacerlo el gobierno.
Claro que sí. Tiene que hacerlo, porque se lo han planteado los organismos internacionales, los economistas del gobierno y los independientes. Ahí viene la inteligencia política. Sí. Porque la política nunca se puede descartar No, claro, de nada. claro. Entonces te va a tener que negociar, que es la palabra clave, con esos sectores. Pero antes de entrar en el aspecto de estas reformas, yo quisiera que veamos la parte que va a estar en juego aquí en la reforma constitucional. Porque oiga lo que ocurre, doctor. Es que yo observo que tanto el PLD, que necesita avanzar bastante, sacó un 10% de las elecciones pasadas y muy maltrecho por todos los procesos que hay en contra de sus dirigentes, pero además, por el desempeño que tuvo el partido en las elecciones, sabe que tiene que avanzar. Ahora, tiene un argumento ideal para salir a hacer campaña y a trabajar, para tratar de ganarse la confianza de nuevo de la gente, pero también Leonel Fernández. Es decir, esos dirigentes saben que en ese proyecto, aunque no tengan las fuerzas para evitar que pase el Congreso, van a hacer todo el escarceo posible, con razón o sin razón, para que la gente vea que están haciendo una oposición, entre comillas o no, de defensa de los intereses del país. Pero en el fondo hay un trasfondo político, hay un interés político de por medio, político electoral. Eso, pero hay factores que no podemos tampoco descartar. Sí. Y es que el paso inexorable del tiempo va obligando a recomponer cosas. Por ejemplo, los políticos se hacen más viejos, ¿verdad? Sí. Más arcaicos. Los nuevos valores van surgiendo y van imponiendo poco a poco. Aunque hay políticos viejos que se actualizan, doctor. Bueno, sí, ahí tenemos... Es que los años le pasen no significa que usted esté desactualizado y arcaico. Sí, pero resulta que ahora tenemos gente que tiene toda la vida, diríamos, ocupando el espacio. Entonces ahora hay gente de su propio entorno que están reclamando. Mire, eso hasta en la naturaleza uno lo ve. Sí. Cuando usted ve, por ejemplo, que el león, el rey de la manada, el jefe y todo, pero se aparecen dos jóvenes y lo agarran y lo desfinfarran. Sí, porque es un proceso dialéctico, un proceso de transformación, de cambio. Y nosotros estamos llegando a ese punto. Ahora, o se ve que hay una dirigencia política nueva que está ocupando los espacios de aquellos que dominaron por un tiempo. Entonces, además, hay un público nuevo que decide también. Sí. Hay votantes nuevos. Pero muchos. Hay inclusive gente que no conoce el discurso y la conducta de las viejas políticas. Sí. Son muchachos que surgieron hace poco. Bueno, cuando usted comienza a calcular el último año de gobierno de Leonel Fernández, que fue en el 12, del 12 acá han pasado 12 años, ya son adolescentes. No, y si usted se va un poquito más atrás, ya son adultos. Pero súmele 4 de aquel 28. Sí, es así, es así. O sea que, mire, no está fácil. Y mire, me llamó la atención que en el último comité político del PLD, que fue convocado solamente para discutir ese punto de la reforma constitucional y fijar posición, el vocero fue Danilo Medina. Claro. ¿Qué le está indicando eso a usted? Que a partir de ahora, usted tendrá en escenario a dos expresidentes, a Leonel Fernández con Fuerza del Pueblo y Danilo Medina, que aunque no sea candidato ni tenga posibilidad de ser candidato porque la Constitución lo prohíbe, va a asumir el liderazgo de ese partido, tanto mandando una señal para seguir en la presidencia del PLD, pero también para dar la cara por ese partido, que hasta ahora, una de las cosas que le han criticado a Danilo Medina es que no habla, no fija posición sobre los temas nacionales, siendo el presidente, y parece que a partir de ahora lo va a hacer. Es decir, que hay un escenario político de oposición que va a cambiar a partir de ahora. Pero no olvidemos una breve aportación para esto, que hasta en la naturaleza encuentra una respuesta a esas cosas. Hay una ley, creo que de Newton, famosa, que habla que toda acción provoca una reacción. Así es. Esto quiere decir que cuando ellos empiecen a disparar, porque lo que van a hacer es disparar. De hecho, ya se produjo esta semana. Van a terminar también que soportar los misiles. Claro. ¿Qué le dijo Luis Abinader esta semana, el presidente de la República, Danilo? Sí. Bueno, que la que sí era innecesaria era la reforma que él quería hacer, que por eso vino Pompeo aquí. ¿Usted comprende? Sí, van a tener que soportar los misiles. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que le estoy diciendo. Bueno. Es así, mire, vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de los frentes que se está abriendo el presidente Luis Abinader. Reforma fiscal, reforma laboral, ley de seguridad social. Son muchas cosas juntas y muchos problemas esperando solución. Correcto. Vamos a la pausa. Muchos conocedores del tema fiscal han planteado una disyuntiva entre el contenido fundamental de esa reforma fiscal, que es el aspecto de los impuestos,
¿verdad? La eficiencia, cobrarlo, aumentar, ¿verdad? El universo del cobro, pero también la aplicación de esos impuestos, que es lo que se llama realmente lo fiscal, o sea, la aplicación del gasto, la administración de eso. Y hay cosas en las cuales yo siempre he coincidido, y es que, por ejemplo, para mí el Estado lo que más se parece a una familia. Yo diría que la familia es una imitación de lo que es el Estado es una imitación de lo que es la familia. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que controlar sus gastos. Ese es un grito que nadie, el que se está beneficiando de gastos de alto nivel, no le interesa que eso se reforme, pero cuando usted tiene mucho más gastos que lo que usted percibe, usted tiene dos alternativas: o se amarra el cinturón o busca mayores ingresos. Sí. Y esa última es un poquito más difícil que la de amarrarse el cinturón. ¿Usted comprende? Entonces yo creo que en este caso se ha planteado, incluso hay cuestiones en la reforma fiscal que yo le he visto muy positivas, como el asunto de una ley de responsabilidad fiscal que viene conexa a esa reforma. Y es que entonces hay aspectos hasta penales con ese presupuesto, de que el funcionario que se pase del tope establecido, ¿verdad?, de gasto en ese presupuesto puede ser sometido no solamente disciplinariamente, sino en el plano penal. No sé si eso pasará y si habrá forma de aplicarlo. Pero también está el otro aspecto, y es el aumento de la capacidad recaudadora del Estado. Sí. Entonces, aquí hay mucha burocracia. ¿Te entiendes? Aquí se ha criticado que el Estado, lejos de ser más pequeño, cada vez más grande, más grande, más grande, y eso significa una cantidad de gasto enorme que no tienen forma de paralizarlo. Por eso yo le digo que ese aspecto de la reforma fiscal, entonces, los que más producen, que deberían ser los que más gasten, los que más paguen, porque se supone que el que más gana debe ser el que más pague. Eso lo hacen las sociedades avanzadas, Sí, como Estados Unidos, claro, que usted se gana $1 más después de un punto y usted tiene que pagar mucho más. Pero uno espera de que esa reforma, porque busca un equilibrio, ¿usted comprende? Esa reforma fiscal, si es que la somete el presidente, ¿verdad? Porque primero tendrá que pasar el tramo de la reforma constitucional. Si es que la somete, porque hay gente que entiende que quizás no la someta, Bueno, eso va a ser un trago amargo. muy grave. Pero, según los entendidos de la materia, amargo pero necesario. Cierto. Es como cuando usted dice, mira, debes tomarte esto porque eso es lo que te va a curar. Porque, ¿qué es lo que se está planteando? Que la reforma fiscal integral hay que hacerla para poder darle a la economía dominicana la base necesaria para que tenga la capacidad de respuesta. Primero, la cantidad de deuda que tenemos, y segundo, para recaudar los fondos que permitan entonces responder a las necesidades del Estado con obras, con acciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, será un trago amargo porque habrá que hacer recortes. Habrá que sacar a mucha gente, como usted decía, de su estado de confort y decirle, mira, ya está bueno con las exenciones que te hemos dado, ya tu sector no lo necesita. Entonces, esos sectores se van a plantar en 22, como se dice popularmente. Te van a decir, no, a mí no me toque. Cierto. Es decir, cuando llegue la hora de la hora, ese va a ser un trago difícil, y ese momento, que imagino que la oposición lo está esperando para aprovecharlo, es el que será de mayor cuidado para el gobierno, porque tendrá muchas reformas juntas, doctor. Tendrá, si ha pasado ya la constitucional, tendrá la reforma fiscal, la reforma del Código Laboral, la reforma de la Ley de Seguridad Social, que vienen en un paquete, pero que hay que sentarse a consensuar. Bueno, el presidente decía que ya se consensuaron en el Consejo Económico y Social, el CES, y que ya están ahí preparadas para ir mandando al Congreso. Esta semana dijo que iba a mandar la del Código Laboral, lógicamente, sin la parte de la cesantía, que muchos empresarios han dicho, aguántate, no la mande, sin la parte del aspecto de la cesantía, que es el principal obstáculo para el crecimiento de las pequeñas empresas, que es una de las razones fundamentales de la informalidad en la República Dominicana. Ese es un tema que ha surgido a partir del momento que han dicho, vamos a mandar la reforma al Código Laboral, que dice que se ha avanzado bastante, pero sin el consenso al tema de la cesantía, que para los empresarios es determinante, pero que los sindicalistas dicen, cuidado con tocarme eso. Pero de hecho eso se trató hace mucho, doctor, porque cuando se aprobó la ley 8701, ahí se aprobó un seguro de desempleo que era para eso, para tocar ese tema, y se ha postergado 14 años. Cierto. La reforma, bueno, el debate tiene 14 años, la reforma tiene mucho tiempo postergada, sin llegar a un acuerdo, que es necesario el acuerdo. Pero mire, a mí lo que me preocupa siempre de todas esas reformas es que al final de cuentas el sector más débil, que es la parte más pobre de la población, termina pagando los platos rotos. Porque yo recuerdo que en otras épocas, cuando iban a resolver un problema, con un aumento de sueldo por aquí, que a los médicos por allá, que al otro por allá, que a la justicia,
lo que hacía era que castigaban las cosas que consumían los pobres. Entonces, uno entiende de que ahora, si va a ser un trago amargo, debería ser que no va a ser tan amargo para que lo que lo tienen todo. Porque el que yo digo trago amargo porque habrá que cobrarles más a algunos, claro, pero además habrá que revisar exenciones, claro, habrá que ser eficiente, habrá que presionarte para que pagues. Si tú no pagas, si tú evades te van a apretar. Pero que entonces al final de cuentas seguirán ganando, porque van a seguir montando. Bueno, pero el objetivo de que tiene empresa es ganar. Yo tampoco cuestiono eso. Exacto. Ahora, págame los impuestos también. Claro. Ahora, hay otra cosa que quería mencionarle. Hay otros aspectos de la reforma que es bueno aclarar. Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui alumno, diríamos, del padre técnico del Código de Trabajo del 92, que es el que van a reformar. Sí. Que fue, el padre político fue el doctor Balaguer, que lo aprobó en ese entonces. Pero quien manejó eso y dirigió ese equipo de reformadores fue el doctor Rafael Albuquerque, que fue profesor mío en muchos años atrás. Y que si le ha reconocido el trabajo que hizo. Sí, años atrás. Yo fui alumno de él, de laboral precisamente en la universidad. Y hay una particularidad y es que siendo él un enemigo político jurado ancestral del doctor Balaguer, Balaguer lo designó como el primer secretario de trabajo de ese código. Pero a mí me parece que Milton Ray estuvo también en ese. O creo que fue Milton y después él, pero no sé. No, que Milton también estuvo ahí. No tengo claro. No, que estuvo en el proceso de discusión de la reforma. Sí, porque fue un equipo. Un equipo. Pero yo que estuvo también un abogado, que no recuerdo el nombre, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia. Creo que fue señor. Apellido Hernández, creo, no. Fue juez. Rueda. No. Fue juez de la Suprema de Subero Isa. Ah, ok, sí. Bueno, la cuestión es que ese código tuvo en ese momento todo su efecto, porque hubo una serie de cosas que se reformaron que favorecieron al trabajador. Sin embargo, hay una figura que ha sido la manzana de la discordia, siempre ha sido lo que se llama el auxilio de cesantía. Y déjeme decir una cosa que a usted le va a sorprender, y quizás a muchos televidentes les sorprenda, que cuando, en mi época de estudiante, yo aprendí en aquellos tiempos, los años 70, que el llamado Código Trujillo de Trabajo, que le decían Código Trujillo para denostarlo, pero ese código contenía muchas figuras de avanzada. ¿Y sabe cuál era la que contenía? Que decía, que eso se lo digo porque yo lo vi, lo estudié, y ese fue el que nos manejó hasta que vino la reforma del 92. Sí. Decía que cuando el trabajador queda protegido por una pensión, no tiene derecho al auxilio de cesantía. Decía ese código, pero que nunca se aplicó lo que se llamaba el seguro de cesantía. O el seguro de desempleo. Porque no existía, doctor. Pero entonces vino, no, está bien, pero que se hablaba, por ejemplo, de una pensión y no la hubo. Pero entonces la ley 8701, creo que fue, ¿verdad? La que fijó eso, como el seguro de desempleo, que nunca se ha aplicado tampoco aquí. No. Nunca se ha aplicado. Entonces, debería ser que los derechos de los trabajadores no deben ser disminuidos. ¿Usted comprende? Porque es lo único que tiene. Pero lo que han planteado los empresarios, según los datos que tengo, es, bueno, que para ellos la cesantía es un problema. Ha sido una protección hasta ahora para el trabajador, pero es un problema para el crecimiento de las empresas y sobre todo para la formalidad. Por eso, cuando se hizo el debate con la Ley de Seguridad Social, se creó el seguro de desempleo, que es una protección por 3 meses, más, creo que son 3 meses, en lo que tú consigues otro empleo. Entonces, tú quedas protegido por la Seguridad Social. Ahora, ellos dicen que con el seguro de desempleo pueden perfectamente, sin desconocer los derechos de los que ya están protegidos por ese código laboral que te dio unos derechos de cesantía, ahora, que esos mantengan esos derechos de cesantía, pero que los nuevos empleados de nueva contratación entonces entren al sistema con una nueva norma, que sería el seguro de desempleo, que existe en otros países. Déjame aclararle algo como abogado. Fíjese, nosotros como país estamos sujetos a normas internacionales. Sí. Nosotros no solamente podemos manejar nuestras normas internas, sino las externas. Y hay unos principios mundiales del derecho del trabajo. No recuerdo cuál es el número de él, no recuerdo ahora, no me importa mucho. Sino que hablaba que los derechos de trabajadores no pueden ser ni renunciados, ni disminuidos, ni extinguidos. Y ese derecho sería un retroceso, digo yo. Habrá que no buscan un acuerdo que sea, ¿cómo le llamo? Algo equitativo para ambas partes, porque yo entiendo que el patrono también necesita tener su protección, perfecto, pero el trabajador no tiene otra salida. Entonces tiene que haber algo que le compense a él eso. Sí, eso se incluyó en el código, que es una forma de proteger al trabajador cuando quedara desempleado. Pero que sea real. Por eso es.
que sea real. Claro. Por eso se incluye en la ley de seguridad social para que tú también quedes protegido. Ahora, los derechos adquiridos tú no los pierdes, lógicamente. Ahora, en algún momento tú reformas para mejorar. Lógicamente, uno lo que busca es que se mejore, pero dándole garantía al trabajador, pero también oportunidad al empleador de poder seguir creciendo. Pero no necesariamente para satisfacer a un sector específico. No, claro que no. Porque los gobiernos no son para un sector. No, claro que son no. para todo el mundo. El gobierno tiene que buscar la estabilidad y el crecimiento del trabajador, pero también del empleador, porque hay que mantener la balanza. Y le aclaro, yo prácticamente tuve 3 casos nada más como trabajadores, pero la mayoría de los casos míos eran de empresarios, que yo les recomendaba que acordaran y pagaran. Bueno, es importante eso. Habrá muchas reformas al mismo tiempo, muchas reformas en marcha, y ahí entrará un tema delicado para el presidente y el gobierno que tendrá que prestarle toda la atención posible para, si va a empujar todas esas reformas al mismo tiempo, también no descuidar las acciones de gobierno tendentes a enfrentar problemas que se comprometió a resolver y que al final de su gestión tendrá que responder frente al país. Y nos vamos a la pausa. Correcto. El tema energético ha vuelto a ser un problema en el país. Nosotros creíamos que era un asunto superado porque llegó un momento en que República Dominicana tenía energía estable, se nos dijo a los ciudadanos que ya habíamos superado el tiempo de los apagones, pero lógicamente que había que seguir tomando medidas que permitieran fortalecer el sector. Siempre se habló de seguir agregando generación al sistema, seguir fortaleciendo el tema de la distribución, que siempre ha sido dolor de cabeza. Y bueno, hubo un pacto para reducir la parte del déficit. Sin embargo, el déficit se ha ido incrementando. Y hoy el déficit en el sector energético es de 1.500 millones de dólares. Era un déficit que hace unos 8 años era de 500 millones de dólares. Hoy es de 1.500 millones de dólares. Y la idea era ir reduciéndolo. Pero ¿qué ocurre? De buenas a primeras, después de que teníamos estabilidad en el sistema, con generación suficiente, porque según lo que nos han planteado las autoridades, y yo lo veía ayer en el sistema interconectado, el CENI, que es un sistema que tiene el sector energético para usted ver la generación, la demanda. Yo veía que ayer, por ejemplo, en horas de la tarde, se estaban generando casi 3.700 megavatios. La demanda, cerca de 3.500, es decir, una generación por encima de la demanda de la población, que sube en ocasiones porque para julio, agosto, con el verano, el calor, la demanda sube, pero también hemos tenido picos récords en materia de generación. Correcto. Es decir, tenemos generación suficiente, tenemos un parque de generación diversificado, con una matriz de generación diferente, eólica, solar, hídrica, a carbón, a gas natural. Hay muy poca planta, creo que 1 o 2 que generan todavía con fluor. Y esas entran cuando ya no hay para más. Cuando dicen, bueno, necesitamos 150 megas, entren ustedes. Entonces entran esas plantas. Porque las que entran primero son las que generan con combustibles más baratos, como el gas natural, a carbón. Pero de buenas a primeras, hemos recibido una ola de apagones en el país y diferencias en el sector. Por un lado, la gente del Consejo Unificado me maneja un discurso, por otro lado, el ministro de Energía y Minas me maneja otro discurso. Es decir, hay una señal un poco rara en el sector energético. No sé qué hay detrás de esto. De hecho, al parecer, hay la decisión de parte del Consejo Unificado, que preside Celso Marancini, de hacer unas licitaciones para colocar en manos del sector privado
la distribución de energía eléctrica, que es el problema. Y parece que la decisión es buscar eficiencia en el manejo para tratar de tapar el hoyo en el sector energético que sigue siendo un problema para el país. Ojalá se pueda resolver sin la necesidad de la privatización, porque yo recuerdo, doctor, y escúcheme, yo recuerdo que cuando se capitalizó el sector energético en los gobiernos de Leonel Fernández, o en el gobierno de Leonel Fernández en el 96-2000, luego Hipólito Mejía, que lo sustituyó en el 2000-2004, revirtió el contrato en materia de distribución, pues estaba en manos de Unión Fenosa, una empresa española, y lo colocó de nuevo en manos del sector público. Entonces, aquí hay un problema, y es que, al parecer, la gente que han colocado en el sector de la distribución no han hecho el trabajo que realmente hay que hacer, o los presidentes gobernantes que hemos tenido no han querido asumir con responsabilidad el problema de cobrar energía a quienes hay que cobrársela. Y además de cobrársela a quienes hay que cobrársela, reducir los robos en el sector de gente que se conecta, no gente pobre, gente muy poderosa que se conecta y se sirve del sistema. Cierto. Mire, yo se lo resumo en esta expresión. Ahí hay la tendencia de desacreditar la capacidad gerencial del Estado para entonces justificar, manipular esas cosas y entonces entregarlo a sectores interesados. ¿Por qué razón? Porque el Estado sí tiene capacidad gerencial. Lo que pasa es que generalmente los intereses se imponen. Por ejemplo, el señor Marrancini hizo una declaración que revela de cuerpo presente la realidad que sucede ahí. El mismo Estado o los gobiernos de turno propiciaron de que había hasta una política de no cortes de una serie de instituciones que consumían como locos, porque decían que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Sí. Pero cuando un pobre, clase media, pequeña burguesía, se atrasaba con un día, le cortan la luz de una vez. Pero no es que nada nos cuesta, no. Eso sí nos cuesta. Lo estoy diciendo. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué resulta? Que ahora la persona, este señor, revela dos cosas, pero él también dice otra cosa que me preocupa, y es que se plantea privatizar. Pero señor, entonces le van a regalar. Yo puedo estar equivocado, y quizá el término que yo estoy utilizando no sea muy agraciado, pero para mí no puede ser que el Estado, que somos todos nosotros, fomente, se sacrifique, invierta recursos de todo para ponérselo en la bandeja de plata a un grupo. No, en pos de una supuesta eficiencia, porque eso se hizo cuando del 96 al 2000, y realmente yo, que aprendí a leer y escribir temprano, nunca he visto el dinero que se invirtió para capitalizar esas empresas. Y yo como abogado que era en esa época, yo vi, óigame, instituciones que se formaron de la noche a la mañana con capitalitos de 100,000 pesos para manejar millones de pesos en distribución. Eso yo lo vi en los tribunales, lo vi en el aspecto administrativo. Entonces lo que quiero decir con esto es que mucha gente se aprovecha de esas cosas para pescar un río revuelto. Por ahí tiene que haber una política coherente de Estado, coherente de eso. De hecho, no, y el Estado yo creo que tiene que demostrar eficiencia, como usted dice, demostrar eficiencia. A las personas que te pongan en la distribuidora, demostrar eficiencia, porque los políticos saben administrar, y donde la asumen con responsabilidad lo hacen bien. Pero el problema está realmente, doctor, en la distribución y también en las redes de distribución. El problema no es de generación. Bueno, porque yo lo acabo de decir, la generación está por encima del tope de consumo de la población dominicana. Ahora, ¿dónde se pierde la energía? En las redes de distribución, en la transmisión y las redes de distribución. Entonces, si tenemos este problema identificado, vamos a atacar ahí. Ahora, ¿es necesario hacerlo con el sector privado? Si es necesario con el sector privado, entonces se descalifica por completo el sector público. Porque es verdad que el sector privado es que soporta o una buena parte, soporta una buena parte de la generación. Ahora, el Estado está también administrando con eficiencia. Hay Punta Catalina, que es una planta del Estado, que te está aportando al sistema 752 megavatios. Ahí están esas dos plantas encendidas, mira ahí. Claro. Cuando no están 752 en línea, hay 725, 730 en línea, las dos, generando más energía que muchas de las privadas. Pero yo digo una cosa, es que el Estado puede negociar, eficientizar la distribución y cobro, sin necesidad de ceder el derecho soberano que tiene sobre esas propiedades que son públicas. Claro. Entonces, puede hasta negociar con sectores privados, ¿verdad?
negociar en base a, usted sabe a qué me refiero, negocio, bueno, tu servicio, yo te pago, pero no ceder la política porque, oiga, habría que ver si es eso solamente, un acuerdo para la cobranza, manteniéndose como empresa del Estado. Habría que ver, pero Celso habló de una licitación, que habría que esperar más detalles. Sí, lo que pasa es que aquí eso significa siempre que va a acaparar al patrimonio particular. Sí, habría que ver eso. Porque habría que ver. Yo que cuando empezó este problema de la privatización, aquí se hablaba hasta de que las mismas presas, que son una cuestión fundamental en la soberanía energética del Estado, pretendían algunos grupos quedarse con ellas. Pero algunas son administradas por el sector privado. En alianza con... Sí, sí. Bueno, algunas de las presas, la generación de energía son administradas. Está bien, pero que yo digo que el Estado no tiene por qué ceder su soberanía en ese punto. Es así. Y hay otras que se administran con mucha eficiencia desde GI, que es un ejemplo de eficiencia, GI. Ah, sí. Oigan eso, sí. Es un ejemplo de eficiencia en generación. Yo reitero, en materia de generación aquí no hay problema. Estamos generando la energía suficiente y se están instalando otras plantas. Hay una ahí, la Power, la que está construyendo en Montecristi. Esa la van a inaugurar el próximo año, que está muy avanzada, creo que es de capital dominicano o capital mixto. Pero también usted tiene una gran cantidad de parques eólicos y solares que están instalando energía limpia. Es decir, los estados tienen que vivir en una dinámica de ir colocando nuevas cantidades de megavatios al sistema porque la población va incrementando y la demanda se va incrementando. Entonces, el problema está demostrado, no está en la generación. Hay una generación suficiente y hay que seguir trabajando para seguir fortaleciendo. Hay que fortalecer las redes de transmisión y reforzar en la distribución de energía, que es donde está el gran problema. Claro. Pero yo quisiera que sea administrada sin la necesidad de entregarle eso al sector privado. Claro, que nuestros políticos demuestren capacidad, gerencia, sin tener que preñar las nóminas de las distribuidoras de gente innecesaria, que también eso ocurre, y también cobrarle a quien haya que cobrarle. Nos vamos a la pausa. Cuando uno analiza las estadísticas del turismo de crucero en República Dominicana, hay que concluir en que el Estado está aplicando una política correcta. Exacto. Cuando hablo del Estado es porque ha habido un esfuerzo de diferentes gobiernos en procura de convertir el turismo de crucero en una fuente importante de generación de recursos en la República Dominicana. Lo digo porque a partir de la construcción de los puertos de crucero Taino Bay y Amber Cove en Puerto Plata, se ha generado una dinámica del turismo en Puerto Plata extraordinaria. Claro. El país ha recibido, por ejemplo, entre enero y julio, 1.682.449 cruceristas en todo el país. Nosotros tenemos puertos de cruceros en Puerto Plata, Santo Domingo, La Romana, Samaná, llegan cruceros a la Isla Catalina, llegan cruceros a la Isla Saona, bueno, y el puerto de Pedernales, que es el último, que ha recibido creo que dos cruceros ya. Exacto. Bueno, entonces, de esa cantidad de cruceristas, 1.369.843 han llegado por los puertos de cruceros de Puerto Plata. Eso indica que se están construyendo puertos de cruceros en zonas con grandes atractivos. Y también indica que se está haciendo un gran esfuerzo porque los sectores que mueven esa economía, que mueven el negocio del crucerismo a nivel internacional, coloquen a República Dominicana en los compromisos o en los acuerdos para que esos cruceros toquen los puertos de República Dominicana. Y vemos cómo ese turismo de crucero va creciendo en Puerto Plata, va creciendo en Santo Domingo, va creciendo en La Romana, en Samaná y en Pedernales, que va a recibir muchos cruceros. Entonces, cuando usted proyecta eso, usted tiene que concluir en que
En 2 años, República Dominicana va a estar recibiendo casi 4 millones de cruceristas y donde se mueven, óigame, en la provincia que se mueve 1 millón de personas, la economía se mueve. Por ejemplo, en Puerto Plata, que ha recibido de enero a julio 1.300.000 y pico de cruceristas. Supongamos que se hayan desmontado 800.000. Óigame, donde circulan 800.000 cruceristas haciendo tours, visitando zonas hoteleras, visitando playas, visitando atractivos de esa provincia, la economía realmente cambia, crece. Eso está pasando en Puerto Plata, va a pasar en Pedernales y en otros puntos del país. Mire, una cosa es indudable. En la década del 70, hasta un poco avanzado, nadie creía en el futuro del turismo en la República Dominicana, hasta el punto que se burlaban, en el caso de don Ángel Miolán, Sí. decía, ¿y los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Ese era el refrán que tenía en aquella época, ¿verdad? Desautorizado. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquí hubo un boom que tuvo una decadencia, una cierta decadencia, en el caso de Puerto Plata, ¿verdad? Sí. Con Playa Dorada y esas cosas que fueron como y era la única parte. Después apareció Punta Cana y de ahí empezó todo a desarrollarse. Yo creo que nosotros hemos logrado, en el plano del turismo, colocarnos en un sitial privilegiado en esta parte del mundo, porque inclusive hemos sustituido a países que eran élite en ese aspecto, como era el caso de Cuba. Bueno, nosotros solamente nos supera en América Latina. Sí, sí, sí. ¿México? Claro, México también. Nosotros No, recibimos más turistas que Brasil, que Colombia, que pero Argentina. una cosa, yo estaba leyendo, y esto no, a mí nunca me gusta, que dice que el mal de muchos viene de tontos. Sí. Pero dice que ya, por ejemplo, a Acapulco no se puede prácticamente ir, por la violencia enorme que hay ahí. Sí. Una cosa terrible. Cosa que aquí la hay, pero no tan violento como ahí. Yo quiero decirle que todas esas cosas, porque no solamente es la inversión que se haga, sino la seguridad. No, y que debemos verlo en ese espejo que usted está citando. Claro. Porque el turista no va a lugares inseguros. No. Claro. Entonces, por eso digo que yo creo que augura, aunque uno tiene sus bemoles, porque la cuestión del impacto en los precios, de las viviendas que se hacen más caras, la gente no quiere alquilar. Eso es parte del desarrollo. Exacto, entonces Sí. que ahora viene el Airbnb, que es parte del turismo, pero que entonces eso hace que haya menos oferta de la vivienda para familias, porque hay personas que prefieren ganarle más dinero con eso. Pero ha habido países como el caso de ciudades como Nueva York, que hasta reguló a fondo ese asunto del Airbnb. Y aquí No, y que aquí lo vamos a regular también. pero que se están perdiendo mucho tiempo, que ya tienen un tiempo en eso y como que están calladitos. No, están trabajando en eso, en la regulación. Porque eso por lo menos hay que regular el aspecto de esa, porque no conviven bien un Airbnb con un residencial donde lo que haya sean familias residentes. Eso no convive bien en ninguna parte del mundo. No, porque eso está definido. Sí. De hecho, aquí están construyendo edificios para Airbnb. Exactamente. Y están construyendo edificios donde a que va a comprar y dice, mire, aquí se permite el Airbnb. Y otro dice, aquí no se permite. Pero que hay mucha gente que en honor de una mala interpretación de su derecho Sí. de propiedad dice, yo hago lo que me da mi gana. Ah, no. No. Entonces han creado problemas ¿Hay derecho de condominio, doctor? en los condominios. Claro. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Claro, Porque claro. son cosas así. Sí. Pero yo veo que sí, que el camino que ha escogido el país con el turismo, sin sustituir, No, claro. sí, que claro. sustituye a otras cosas. No, claro. Sí. Y de hecho el turismo se ha convertido en un mercado para los productores nacionales. Claro. En todos los ámbitos. Y que haya el efecto multiplicador que tiene la economía, que venga la agricultura y crezca, Sí. que haya la manufactura, el Así servicio, esto, lo otro. Uno de los principales mercados del sector agropecuario aquí es el turismo en estos momentos. Claro. Bueno, y entonces, en conclusión, doctor, nuestro turismo está creciendo de manera extraordinaria, eso es importante. Ojalá sea así, que crezca con responsabilidad. Exacto. Hemos recibido en 7 meses casi 7 millones de visitantes, 6.9 millones de visitantes, de ellos casi 2 millones de cruceristas, lógicamente, los otros son turistas que han llegado vía aérea. Y eso es importante. Y pronto veremos cómo Pedernales comenzará a florecer, porque a partir de octubre ahora va a inaugurar la segunda fase del puerto de crucero y va a llegar tercer crucero a Pedernales. A partir de ahora Pedernales comienza a avanzar porque ya las líneas de cruceros tienen a Pedernales en su ruta de los cruceros. Pronto veremos Pedernales recibiendo cientos de miles de cruceristas y eso va a dinamizar esa economía en la región. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en el tema de la reforma constitucional, la reforma laboral, con los debates en el Congreso Nacional, el rechazo y la protesta de la oposición política, según seguirán dominando la agenda del país. También la crisis de Haití, los avances de la misión keniana, así como el reconocimiento de la situación en Venezuela. A más de un mes de las elecciones son temas también de mucho interés. Y la crisis energética y los apagones que afectan al país también
seguirán siendo temas de interés y de debate en esta semana. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.